Buenas tardes, bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa sobre periodismo post-COVID y los desafíos a futuro que enfrenta la profesión del periodismo luego de esta situación tan inédita que hemos tenido con la pandemia. Esta actividad, la Cámara Panameña del Libro la está haciendo en alianza con el colectivo de periodistas con Colón, con los cuales nos honramos en hacer este tipo de eventos informativos para la ilustración del público general. Contamos en este momento con participantes de mucha envergadura y trayectoria, de los cuales trataré de hacer una pequeña, bueno, me presento, Juan Abelardo Carles, que actuaré en este momento actuaré de moderador. Paso entonces a presentar a los participantes en la actividad. Trataré de ser breve, lo cual resulta difícil dada la trayectoria de cada uno de ellos. Comienzo con Claudia Paz y Paz. Ella es guatemalteca y desde mayo de 2019 dirige la Oficina para Centroamérica, México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Es especialista en Derecho Penal, académica, litigante y defensora de los derechos humanos. Su compromiso con la justicia ha aportado a desmantelar las estructuras de corrupción y abogar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dentro de su extensa trayectoria, ejerció como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala y se convirtió en la primera mujer en asumir la posición más alta en la Fiscalía General de Guatemala. Bajo su dirección, el Ministerio Público de Guatemala impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno que azotó al país hasta 1997. Además, formó parte de los grupos de expertos y expertas independientes impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014, en el marco de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México. Y en 2018, para dar respuesta a la crisis democrática que estalló en Nicaragua. Claudia Paz y Paz es doctora en Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, y tiene un trabajo muy arduo y comprometido en este ramo en numerosas ocasiones. Posteriormente pasamos entonces a Sol Lauría, periodista, cofundadora del colectivo Con Colón de Panamá y directora de los especiales Duelo, Conexión PTY y Panama Files. Trabajó en medios de España, Colombia, Argentina y Panamá y publicó en New York Times, Harper's Magazine e ISIC en Estados Unidos, El Faro en El Salvador, Soho en Colombia, Revista Anfibia en Argentina. Ha participado como autora en el libro Los Malos, además también en el libro Un Mundo Lleno de Futuro y Perdimos, Planeta 2019, editado por Planeta en 2019. Obtuvo premios de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina en el 2006, el Centro Latinoamericano de Periodismo en el 2012 y el Premio Nacional de Periodismo en Panamá en 2013, 2018 y 2019. Formó parte de las investigaciones transnacionales Panama Papers, SwigLeaks y Bahamas Leaks, entre otras. Dictó cursos, seminarios y conferencias en Panamá, Colombia, México, Argentina, Perú, El Salvador, República Dominicana. Es miembro del Conectas Hub. Eduardo Quiroz, por su parte, es desde el 2011 presidente del grupo editorial El Siglo, La Estrella de Panamá. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Latina de Panamá durante 8 años. También presidió la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información del 2017 al 2019 y es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa desde 2019 también. Ha publicado artículos de opinión en los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá desde 1998. Es cofundador del programa radial Debate Abierto e invitado como analista en diversos canales de televisión nacionales e internacionales, tales como EcoTV, NTN 24. Bienvenidos todos, de nuevo gracias por participar. Pasamos directamente a las preguntas. Me gustaría en este momento... hago la pregunta general y después voy dándole la palabra a cada uno de los panelistas, ¿no? Tendríamos que comenzar haciendo un repaso de lo que está pasando en la región, cómo respondieron los gobiernos y el periodismo en las situaciones que estamos viviendo ahora. Particularmente me gustaría tener la impresión de Claudia sobre cómo se ha manejado la situación de los derechos humanos durante esta pandemia. Claudia.
Buenas tardes, Buenas tardes. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en tan importante foro. Creo que para poder responder a tu pregunta, tenemos que recordar que la situación de los derechos humanos en Centroamérica, em, del Estado de Derecho en varios países, no estaba pasando por su mejor momento. Eh, Puedo mencionar la crisis de derechos humanos de Nicaragua, que inició a partir del 18 de abril del 2018, donde hubo una fuertísima represión por parte de autoridades estatales a las personas que se estaban manifestando, primero por cambios en el seguro social, en la ley de seguro social, pero luego por toda la concentración de poder que había ocurrido durante muchos años en el presidente y la vicepresidenta. Y si recorremos, por ejemplo, Guatemala y Honduras han vivido estos 2019-2020 serios retrocesos en la lucha que se había emprendido en contra de la corrupción y por la disminución de la impunidad. Tanto la CICIG en Guatemala, que era este ente auspiciado por Naciones Unidas que apoyaba a la fiscalía en casos de gran corrupción, pues terminó su mandato y salió del país, como la MAXI, que era auspiciada por la OEA, tampoco se renovó su mandato, y muchos de los casos que presentó ahora están siendo sobreseídos en Honduras. Hasta así analizamos lo que ha ocurrido en El Salvador, eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en el mes de febrero en la Asamblea Nacional, en el Congreso salvadoreño, pues dan cuenta de una situación eh, lejos de lo ideal en temas de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y es en este marco en donde la pandemia, el COVID, pues pone también en un mayor riesgo los derechos humanos y sobre todo de determinadas poblaciones. Empiezo por enumerar a uno de los grupos más vulnerables, que son las personas privadas de libertad, y también pongo ahí como ejemplo la situación que ocurre en Honduras, donde en varias cárceles pues hay personas enfermas con COVID y pues su situación es de mucho riesgo porque el acceso a, a las medidas mínimas de salud son muy limitadas. También pongo el ejemplo de Panamá, de los centros de detención de migrantes en el Dairén, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar medidas provisionales porque también hay presencia de la enfermedad y pues no tienen las medidas sanitarias mínimas. En estas medidas provisionales, la Corte le ordena al Estado de Panamá que le dé pleno acceso a la salud a estas personas, que garantice su vida y su integridad física. Los centros son La Peñita y Caja Blanca, y también nos preocupa desde SEGIL la situación de las y los defensores que han sido criminalizados y que están también privados de libertad. Por ejemplo, Bernardo Caal en Guatemala, que es un defensor ambientalista. Y en el marco de la pandemia también se han dictado distintas medidas administrativas que han justificado la privación de libertad a más de 2,000 personas en Honduras, también miles de personas de El Salvador, medidas que en El Salvador, en el caso de El Salvador, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y sorprendentemente, a pesar de que la sentencia es bastante clara, pues que el presidente se negó a cumplir con lo ordenado, o amenazó con incumplir con lo ordenado por la sala. Y quizás terminar tu pregunta, Juan Carlos, con un tema que creo que es común en toda la región y que también preocupa mucho al analizar la situación de los derechos humanos, y es la situación de las y los periodistas. En varios países, en Honduras, Guatemala, Salvador, Panamá, hemos visto, Nicaragua, hemos visto casos de corrupción aprovechando las emergencias o las situaciones excepcionales, estados de alarma, etcétera, o de calamidad pública, pues
las compras públicas no se han hecho con la transparencia necesaria y pues los periodistas, las y los periodistas lo han denunciado y eso ha conllevado amenazas en Guatemala respecto de 2 periodistas que han documentado el quehacer del gobierno y lo han denunciado. Respecto de El Salvador también, la situación que atraviesa el Faro, que están siendo con campañas de difamación desde la propia presidencia y también están siendo criminalizados. Ellos y todas defensores de derechos humanos, feministas, que se han atrevido pues, a cuestionar la actividad del gobierno en el marco de esta emergencia. Mil gracias, Claudia. Antes de pasar a Eduardo, quisiera reiterarle, no sé, Sol, nosotros estamos haciendo esta actividad en conjunto, así que Sol, siéntete en entera libertad también de complementar las preguntas que yo esté haciendo. Y también el público, hemos decidido en conjunto tratar de responder las preguntas del público a medida que vayan saliendo, no dejarlas para el final. Así que si alguien del público tiene alguna inquietud, por favor trate de ventilarla a través del motor de preguntas y respuestas que tenemos habilitado en el canal. Entonces, Eduardo, casualmente terminando de hablar complementando y agarrando en donde Claudia lo deja sobre cómo ha sido la cobertura y qué circunstancias han tenido que enfrentar los periodistas y los medios en general para hacer esta cobertura de la pandemia en la región. Estás en mute, Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que, en primer lugar, quiero felicitar a la Cámara Panameña del Libro. La verdad es que el esfuerzo que han hecho en la elaboración de esta feria en medio de la pandemia es realmente impresionante. He tenido la oportunidad ya en el día de hoy de ver unas primeras participaciones y lo que nos tienen deparado para los próximos días es de reconocer ese mérito. En segundo lugar, el gran reto de la cobertura en este periodo de pandemia parte casualmente de lo que planteaba hace un momento Claudia sobre el respeto y la valoración de los derechos humanos. El derecho fundamental, digamos, después del derecho a la vida, es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho a el acceso a la información que tienen los ciudadanos. No hay momento más importante para que ese derecho de acceso a la información tenga un rol relevante que en un periodo en el que hay restricciones por razón de una enfermedad de las propias libertades de movilidad, de acceso, de ejercicio pleno del periodismo. Entonces, si valoramos el derecho de acceso a la información como un valor fundamental del Estado de Derecho, hay mucho señalamiento a lo largo del continente. Me parece que algo que señalar como importante es lo que ha sucedido en 3 países que tienen algún rol referencial, si se quiere decir, por ejemplo, ¿no? Tanto en Brasil como en México, las restricciones que viven los periodistas son constantes. Hay todo un discurso desde el poder, desde el ejercicio del poder, de limitación al ejercicio de la libertad de prensa, de confrontación permanente con los periodistas, que muestran en alguna medida una mala referencia. Y por el otro lado, los propios Estados Unidos. Lo sucedido recientemente, que ya venía siendo una tendencia en toda la administración Trump, es una constante de confrontación con los medios, de confrontación con los periodistas, de confrontación con el ejercicio del periodismo, que va marcando una tendencia permanente en lo que es el ejercicio del poder, en las limitaciones de ese derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos. Si lo traemos a la realidad panameña, habría que acotar que efectivamente, producto de la pandemia, se han generado una serie de restricciones. En el caso de Panamá no ha habido ninguna que haya limitado directamente el ejercicio del periodismo, por lo tanto no se ha recurrido a los tribunales, pero sí hay restricciones de movilidad y las propias restricciones que impone la realidad de la enfermedad, de la pandemia, que al mismo tiempo
tiene como contrapartida la necesidad de una sociedad de recibir información confiable. Entonces, ¿cómo compensas esas dos situaciones? Por un lado, las restricciones de movilidad y las posibilidades de hacer un periodismo pleno que se basa fundamentalmente en recurrir al lugar de los hechos, en recibir fuentes, en poder tener contacto, cuando toda esta enfermedad más bien lo que nos indica es todo lo contrario. Tan reciente como ayer, nosotros en nuestro grupo editorial, un fotógrafo fue recientemente, ayer, pues, anunciado que había sido contagiado, gracias a Dios bien y avanzando bien, pero esta es una constante, o sea, cómo ejercer el periodismo con la coyuntura donde la propia salud está en alguna medida pues, en riesgo. Y por el otro lado, las limitaciones propias desde el poder de, en algunos casos, entender la pandemia como una oportunidad de no tener que cumplir al 100% con la obligación que se tiene de rendición de cuentas. Te agradezco, Eduardo. Sol, desde tu perspectiva de cobertura de la crisis pandémica y tomando lo que ha comentado Eduardo de la diferente aproximación que ha habido en los países respecto a esto, ¿se puede establecer una correlación, por ejemplo, en la forma en que la cobertura se da en cada país y la forma en que sus respectivos gobiernos están manejando la pandemia? No sé si me estoy explicando bien. Sí, te entiendo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ahorita Hola a todos, a Claudia y a Eduardo. Creo que Héctor no pudo llegar por ahí. Un saludo a todos los que están en sala ahora también. Tuvo una complicación de salud, creo, ¿no? Por las dudas, porque por ahí hay gente entrando que no lo ve y no entiende bien por qué no está él. Bueno, son muchos temas. Por un lado está cómo los gobiernos respondieron a la pandemia, que tiene una lectura y que sin duda está implicada y está relacionado con la cobertura periodística por dos razones. Pero para ordenar mi respuesta y que no quede como un lío, en general en la región lo que se está viendo es lo que decía Claudia, ¿no? Como esta oportunidad en la crisis de exacerbar mecanismos autoritarios. Y esto es algo que se replica en todos los países, tanto en los países donde ya tienen regímenes especiales como Venezuela o Nicaragua, que tienen particularidades, digamos, que ya desde antes se podía cuestionar el Estado de Derecho en esos países, y los países donde tienen instituciones democráticas con serios problemas, digamos que no es un problema nuevo, con sociedades muy desiguales, que tampoco es nuevo, porque esto lo aclaro porque parece que el COVID nos hizo dar cuenta que somos desiguales, que somos autoritarios, y digo, hay como 5 siglos, ¿no? de crónicas escritas y de reportajes y de papers hablando de estos temas. Así que queda como un poco de mal gusto decir que ahora nos venimos a enterar, pero bueno, entiendo que se nota más, que están más dramáticamente expuestas esas desigualdades. Entonces, en ese sentido, parece que esta tradición latinoamericana, ¿no? De la cruz, la espada y sobre todo, ¿no? de las creencias y las tradiciones, se impone por sobre los derechos y la ciencia. En el caso particular de Panamá es muy curioso porque si recordamos brevemente, aunque nos parece que pasó un siglo, cuando llegó el primer contagio el 9 de marzo, la manera en que el gobierno reaccionó y que Nito enfrentaba sus situaciones públicas entusiasmó mucho. Recordemos qué bien que nos cayó el presidente en esa entrevista con CNN diciendo: tengo el rosario en mi bolsillo y la ciencia por delante en mis decisiones. Pero con el correr de los días enseguida se vio que tuvieron más peso en la gestión de la pandemia para el Estado y para el gobierno las tradiciones que la ciencia. Esto se notó con la ley seca, con la cuarentena por sexo, que aún se mantiene y da la sensación, o sea, anunciando una cierta apertura para el lunes que viene, se mantiene la cuarentena por sexo cuando hay un montón de organismos internacionales, incluso
muchas agrupaciones locales de la comunidad LGTBI que vienen reclamando hace mucho tiempo, con muestras de denuncias, que se tiene que flexibilizar esta decisión en pos de no avasallar derechos de las personas trans. Entonces, por más evidencia que haya de ciencia y de derecho, o sea, de Estado de Derecho, se siguen basando las decisiones en tradiciones. Y en esta irrupción del virus, ¿no? Que los periodistas tuvimos que adaptarnos a una realidad completamente novedosa, como todo el mundo y como los gobiernos, o sea, y como las personas, era algo que desconocíamos totalmente. En general se notó mucho que en las redacciones no teníamos mucha capacidad de respuesta para analizar temas que dependen exclusivamente de la ciencia. Nos agarró con desconocimiento específico sobre la materia, tuvimos que aprender sobre la marcha con mucho esfuerzo, la mayoría han respondido muy bien. Lo que decía Eduardo, ¿no? Tenemos que contar el mundo e interpretar las realidades encerrados, y eso es una gran limitante para reportear, si bien no es imposible. Y también los propios medios estamos en crisis, o sea, tanto los independientes como los otros están viendo cómo hacer, digamos, nos sostenemos, pero no sabemos si vamos a ser sostenibles en el futuro. En general, lo que noto es, si bien aquí estuvo el caso específico de la prensa por este juicio y por secuestrarle las acciones, que es algo también muy cuestionable y discutible, en general noto que en la región los presidentes de distintos países están siendo mucho más agresivos directamente con los medios de comunicación, como en el caso de El Salvador, donde es notorio el ataque de Bukele con todo el aparato del Estado, desde distintas reparticiones, tanto para El Faro como para Gato Encerrado, como para Revista Factum. En Nicaragua ni hablar, o sea, si en Panamá no hay información pública, en Nicaragua ni siquiera hay cifras oficiales y hubo una negación permanente de la situación de contagiados, y los periodistas tuvieron que empezar a producir las cifras consultando a los médicos, o sea, tuvieron problemas mucho más graves. Esto no quiere decir que no los tengamos acá, quiere decir que son problemas de otro tipo y son distintos. Lo que no tenemos en Panamá es acceso a información pública, porque el gobierno no está informando todos los actos de gobierno como indica la ley, y ahí vamos de nuevo al Estado de Derecho. Y en general lo que se pretende remarcando estas cosas, y qué bueno que haya un espacio también que nos sirva para reflexionar de eso, es que las decisiones del presente y las medidas del presente van a tener un impacto inmediato porque el virus circula demasiado, tanto sobre la propagación del virus, como ya lo vimos, pero también sobre lo que viene, que es un poco la invitación de esto, ¿no? Entonces, también la cobertura que hagamos desde el periodismo de este momento, la profundidad con la que analicemos, el registro que hagamos de lo que está pasando en nuestro mundo hoy, nuestro país, nuestro barrio, aunque sea hiperlocal, va a ser el material de estudio de una época de los investigadores del futuro. Entonces, por más cansancio y encierro y agotamiento y estrés que haya, hay que hacer un esfuerzo extra y dar una milla extra. Y en ese sentido, yo creo que por lo menos en Panamá, aunque está siendo muy vigilante y hay denuncias de corrupción y los medios se han activado y la gente reacciona, todavía nos falta un esfuerzo más para intentar comprender qué tradiciones se están asentando, qué derechos se están vulnerando y esto cómo va a impactar en el mundo que viene. No sé si lo hemos logrado entender en la magnitud que tiene, como la indolencia de un Estado con todas las minorías, por ejemplo, la falta de diálogo que hay sobre la construcción de medidas que vienen. Hoy vimos la encuesta que publicaba La Estrella a empresariados que decían no se tuvieron en cuenta ninguna de las consultas, y es llamativo porque si no tienen, o sea, la única gente que el gobierno atendió es a los gremios empresariales y ni siquiera se ven reflejados en las medidas que toman. Entonces hay una gran incapacidad de dialogar y de establecer consensos, que sí o sí van a repercutir en el futuro. Entonces hay que mirar con mucha lupa y mucho detalle el presente, haciéndose preguntas que nos ayuden a interpretarlo para lo que viene.
Quiero mantenerme contigo porque has dicho algo interesante y es el hecho de que la manera como se haga la cobertura en este momento de la crisis es lo que servirá en un futuro para tener como una especie de balance, para que la sociedad o nuestros descendientes hagan un balance de la situación y cómo se resolvió. En ese aspecto y teniendo en cuenta tu gestión como periodista, ¿tú te sientes preparada en este momento para analizar claroscuros de la gestión de cobertura periodística? ¿Ha habido aciertos? ¿Ha habido errores en la gestión? ¿Qué es lo que tú sientes que ha pasado? Desde la perspectiva de los periodistas, ¿no? Ya no hablando de la perspectiva del gobierno y de la manera como el gobierno se comporta, sino desde el grupo de nosotros los periodistas como profesionales. ¿En qué hemos acertado y en qué hemos fallado? Yo siento o sea, con estas aclaraciones, ¿no? Que era un tema nuevo, que tuvimos que ponernos sobre la ciencia, entender términos que jamás habíamos escuchado, a trabajar desde el encierro con menos horas, con menos sueldos, con sueldos recortados, y con el miedo y etcétera de todo el mundo, estamos contando más muertos que historias en general. Y si bien el periodismo ha estado muy vigilante haciendo denuncias de corrupción, se queda en el acontecimiento y no logramos explicar los contextos. Es muy difícil entender muchas cosas en el Panamá de hoy. O sea, por empezar, esta sensación de que el gobierno no conversa, no habla, que escucha a unos, que no escucha a los otros, que no atiende, que tiene una mirada indolente y estigmatizante. No lo logramos explicar. La crisis de los migrantes en Darién no la logramos explicar. Hay muchos temas que no logramos explicar. En el periodismo en general no entendimos lo que significa una cuarentena por sexo y de dónde sale esa medida y qué idea predomina atrás de una medida como esta, más allá de que es una situación inédita. Me parece que no logramos entender que la pandemia no justifica todo. Hay derechos que se restringen, pero no todos. Las personas tienen que tener el mismo derecho ante estas limitaciones de circulación, y hoy no lo están teniendo todas las personas. Y eso no nos parece terrible porque la situación ya es terrible, pero en lo terrible de la situación hay situaciones todavía más terribles, y me parece que no la estamos pudiendo contar. En ese sentido, yo creo que si alguien lee la cobertura, más allá del acontecimiento de la corrupción y del escándalo, no sé si va a entender esta época en el futuro. ¿Me explico? O sea, no sé si estamos logrando explicar las tramas de dónde vienen y los impactos de la gestión de la pandemia, y supongo que es también por estrés y agotamiento, pero no lo estamos viendo producido en los medios de comunicación en general, obviamente. Siempre estas respuestas generalizantes son muy injustas con muchos colegas y yo no quisiera hacer eso. Incluso me incluyo a mí misma dentro de este análisis que estoy haciendo. Yo estoy pensando y digo, todavía no pudimos explicar por qué esto está bien, y a veces no sé cómo explicarlo. No estoy diciendo que es una fórmula fácil y accesible para cualquiera, pero que no lo vemos en la producción periodística, digamos. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿qué lectura tienes? El periodismo como profesión en nuestros países, en Panamá en particular y en la región en general, ¿ha estado a la altura de la situación o ha tenido flaquezas? Estás en mute, estás silenciado. Nuevamente, disculpen. Sí, yo creo que el tema es interesante y habría que estar un paso antes y plantear cuáles son esos retos que se están enfrentando que explican las falencias que menciona Sol y que nos hieren en el ejercicio de la labor. Y esas falencias salen todavía más explayadas porque la exigencia de la audiencia es enorme. O sea, estemos claros, producto de las cuarentenas que estamos viviendo, hay mucho más tiempo para consumir información, pero al mismo tiempo hay mucho más deseo de estar informado y hay mucha más voracidad por consumir esa información. Entonces, la audiencia, los lectores,
al mismo tiempo que tienen ese deseo importante de acceder a información, son igualmente exigentes en la calidad de la información que reciben. O sea, quieren buena información, quieren que los contenidos sean confiables, quieren que tengan calidad. Entonces, y por otro lado, no toman en cuenta esas nuevas realidades que todos estamos viviendo. Una es la necesidad de contexto. Como un poco se mencionaba ya, quiero reafirmarlo. O sea, la necesidad de tener que ir a estudiar, de tener que ir a investigar, de producto de la cantidad de información que hay, tener que convertir periodistas que cubren deportes o periodistas que cubren sociales a periodistas que tienen que cubrir temas de salud y de medicina, con las limitaciones que eso implica. Por otro lado, el dar contexto, o sea, el tener que hacer un alto y buscar fuentes y buscar qué está sucediendo en otros países para poder construir tal vez lo que es el trabajo cotidiano del periodista, pero en unas condiciones limitadas, muy, muy limitadas. El otro es el aluvión enorme que ya existía, por supuesto, que ya nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo, pero de manera masiva ahora de todo este tema de las famosas fake news o los contenidos de información falsa, ¿no? Que nos caen de manera todavía más impactante en este periodo y que obligan al periodismo a lo que se conoce como el canon de la veracidad, o sea, a buscar la verdad más allá de cualquier limitación. Por otro lado, y esto hay que mencionarlo, el periodismo se ejerce de muchas maneras, pero una de ellas es a través de los medios, y los propios medios tienen también unas limitaciones enormes, porque distinto de muchas empresas o negocios que simplemente se han puesto en pausa y se les dice, váyanse a su casa y enciérrense, los medios tienen que seguir funcionando, pero con todas las limitaciones de esta nueva realidad, de tener que hacer teletrabajo. Muchos no estábamos preparados a los niveles que había que estar para el teletrabajo, con muchísimas limitaciones. Y por otro lado, con el aspecto del sostenimiento desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista comercial de la empresa, con la ida de la pauta comercial a casi nada o a nada. Entonces, ahí hay otro reto de cómo sostener y seguir brindando ese servicio de calidad que el lector, que el televidente, que la audiencia nos reclama, con las limitaciones que nos produce eso. Por otro lado, el tener que cubrir este tema de la pandemia con la reafirmación de lo que nuestras sociedades vienen viviendo con la constante polarización. O sea, donde todo es muy a lo panameño, calle arriba y calle abajo, ¿no? O sea, todo el mundo coge o negro o blanco y nos perdemos todos los grises maravillosos que existen, ¿no? Entonces, pues sí, pues si la eritromicina sí o no. No es sí o no. Hay un mundo de grises enorme y eso exige mucho trabajo a la hora de la investigación, para no caer en esa facilidad que la polarización convoca. Otro de esos retos también es el que la concentración que hay del producto de la cuarentena en la información, en la calidad de la información, también obliga al periodismo a cubrir otros temas. ¿Por qué? Porque es parte de su responsabilidad. O sea, el periodismo tiene que informar, pero al mismo tiempo también tiene que siendo parte de la sociedad, ayudar a tratar de salir adelante de esta situación catastrófica que estamos viviendo. Entonces, en ese reto, el periodismo tiene también que atender, por ejemplo, el tema de la salud mental. O sea, hay que producir otro tipo de contenidos porque entendemos que nuestra audiencia no pueden estar solamente consumiendo temas relacionados con la pandemia o con el COVID. Entonces, ¿cómo se produce? Es un reto enorme también cómo producir otro tipo de contenidos que sirvan para la distracción o en alguna medida también el entretenimiento. Entonces, son retos importantes que nuestra sociedad está enfrentando desde el punto de vista del ejercicio del periodismo. Perfecto, Eduardo. Claudia, tengo una pregunta para ti, pero antes de ello quisiera saber si tú tienes alguna perspectiva o lectura que quieras compartir sobre lo que hemos estado hablando hasta este momento, sobre los aciertos y desaciertos de la cobertura en la región. Sí, quizás
yo haría una diferencia, una distinción en distintos tipos de periodismo. Creo que hay nuevos medios alternativos, medios más chicos de periodismo independiente que están en el marco, en un contexto muy difícil, ¿no? Como es el contexto de la pandemia, pues haciendo sus mejores y sus mayores esfuerzos por informar y por hacer que las y los ciudadanos conozcan cómo se está manejando los fondos destinados al COVID, cuáles son las cifras reales de personas contagiadas, cómo se está dando la cobertura en salud, etcétera, etcétera. Y yo creo que frente a ellos, yo mostraría mi admiración y mi respeto por cómo lo están haciendo, pero también separaría de otros medios que son una cobertura como más tradicional o más oficialista en varios de los países y que no hacen ese esfuerzo como que mencionaba Eduardo de, de develar cuáles son las fake news y más bien reproducen este tipo de noticias falsas. Creo que en la región encontramos en casi todos los países ambos tipos de periodismo. Como decía Sol, esta crisis ha hecho resaltar lo que ya estaba sucediendo sobre desigualdad, falta de acceso a infraestructura básica, servicios básicos para la población, falta de transparencia en la gestión gubernamental. ¿Tú sientes que el periodismo ha logrado introducir esto, aprovechando quizás un poco el interés súbito que mucha población que antes estaba muy desconectada de estas cosas, aprovechando este interés súbito de la población que ahora ve en este tipo de mantenerse atenta a esto un tema de vida misma, de que si no le pongo atención a estas noticias, mi vida corre peligro? Entonces, ¿tú sientes que hemos podido lograr que estas fragilidades, estas desigualdades, estos cortocircuitos sociales hayan sido incluidos en el discurso público? Yo creo que ha habido esfuerzos, sobre todo por vincular cómo, por ejemplo, la debilidad de los sistemas de salud en Centroamérica tiene un correlato directo con la corrupción y la impunidad, como el mal uso de fondos públicos durante décadas es lo que ha llevado pues a que no haya un sistema de atención primaria adecuada en la gran mayoría de los países. Creo que esos esfuerzos se han hecho, pero creo que hay otras poblaciones que permanecen ocultas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas en la pandemia en Guatemala, en Honduras, en la costa atlántica de Nicaragua? ¿Qué les ha significado la pandemia en cuanto al acceso, no digamos a la salud, que siempre ha sido precario, pero también a la alimentación? ¿Qué efectos diferenciados están sufriendo? Este tipo de historia yo no la he visto en los medios y creo que sería muy importante para justamente evidenciar cómo la exclusión, la discriminación, la violencia que siempre hemos vivido ahora, pues con esta situación, en este contexto, se recrudece. Muy bien. Ahora no, estoy bien, pensé que estaba en silencio. Quisiera volver con Eduardo un poco. Casualmente creo que ayer cuando estábamos repasando un poco sobre la actividad de Eduardo, hablábamos también de otros problemas que estaban enfrentando los medios más formales o más tradicionales para lidiar con el COVID, ¿no? Hablábamos del tema del papel, de tantas cosas, porque tanto Eduardo como yo trabajamos para medios impresos. ¿Cuál es tu impresión, Eduardo, acerca del futuro de los medios tradicionales frente a una crisis como esta? Por ejemplo, en el caso de tuyo y mío, que estamos relacionados con medios impresos y posteriormente también para otros medios tradicionales, ¿cómo sientes que van a enfrentar y cómo van a superar esta situación del COVID? ¿Qué opinas? Creo que ayer habíamos acordado en que esa pregunta no me la ibas a hacer. Bien, sí, ciertamente, yo incluso no lo comenté mucho, pero cuando vi el título del panel, tuve mi cierto, porque aquello de desafíos para un futuro inédito,
bueno, el futuro siempre es inédito, pero en este caso es particularmente apremiante, ¿no? El tratar de prever qué es lo que va a suceder es muy difícil. Yo creo que tenemos que definir algunas cosas como criterios básicos para tratar de con esas pequeñas claves, intentar imaginar lo que puede ser el futuro. Uno es, sin duda alguna, hay un aluvión importante del ejercicio del periodismo a través de plataformas pequeñas, iniciales, como decía, como bien planteaba Claudia, pero que están haciendo un periodismo de calidad valioso. Entonces, se van abriendo un espacio importante. Eso hay que reconocerlo. Y, digamos, la facilidad de todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, como la posibilidad de hacer esta feria del libro maravillosa, toda virtual, le da muchas oportunidades. Entonces, hay una impronta que ya está marcando ese periodismo que se hace desde medios no tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Lo otro es, efectivamente, ya los medios tradicionales, no solo la prensa escrita, la televisión, la radio, venían muy golpeados, están muy golpeados por una realidad cambiante a alta velocidad. Si van a desaparecer o no, yo creo que hay suficiente historia para decir que cuando apareció la radio se dijo que los periódicos iban a desaparecer y no desaparecieron. Cuando salió la televisión que la radio y los periódicos iban a desaparecer, no desaparecieron. Cuando llegó el internet que todo lo otro iba a desaparecer y al final, no, lo que hay es una convivencia que más bien termina siendo en favor de los lectores y de la audiencia. Así que yo no voy a hacer aquello que se hizo por allá en España en el 2012 de los periódicos están muertos y los únicos que no se han dado cuenta son ellos. No, yo creo que los periódicos siguen estando vivos. De hecho, es interesante decirlo, o sea, venta de papel. Papel ha tenido no un incremento, pero un movimiento interesante en este periodo de pandemia. Que va a haber una reingeniería a fondo, sin duda alguna va a haber una reingeniería a fondo. Y esto me lleva al otro aspecto, y es todo ese mundo del cual hablamos constantemente, pero que no terminamos de entender en todas sus dimensiones, que es este mundo digital. La impronta de lo digital es tan, pero tan avasalladora, que en momentos creemos que la estamos entendiendo, y cuando hacemos un alto y lo pensamos, en realidad no estamos entendiendo nada, porque si vamos a ir camino a favorecer solamente el periodismo de likes o de me gustas, sería un perfecto desastre. Ya lo han planteado muy bien medios importantes en Brasil, de que no puedes terminar, incluso el New York Times recientemente, con una disputa que hubo que no es del momento abordar, hubo un señalamiento de, ok, alto, Twitter no se puede convertir en el quinto editor de la mesa de redacción, porque entonces el Twitter termina definiendo los temas. Hay que prestar atención a las audiencias, hay que interactuar mucho más, pero ojo que también hay mucha inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial no puede terminar dominándonos como si fuéramos, no tuviésemos pues cerebro propio. Y lo otro es la utilidad. El medio que va a subsistir, independientemente si es tradicional o no es tradicional, si es un emprendimiento o si es un pequeño, es si le es útil a la audiencia. La gente tiene tantas, pero tantas opciones para encontrar. Uno podría perfectamente solamente leer periódicos de afuera y la calidad sería impresionante. ¿Pero por qué sigue consumiendo lo local? Porque le es útil, porque le es necesario, porque como diría Sola, hay que saber qué día salen los hombres y qué día salen las mujeres, y para eso hay que leer la prensa o el ejercicio del periodismo local. Entonces, mientras el ejercicio del periodismo le sea útil al ciudadano, mientras siga poniendo sobre la mesa el enfrentar al poder y el obligar a la rendición de cuentas, a la transparencia, a quienes están ejerciendo el poder, seguirá siendo útil al ciudadano. Y en la medida en que logre ser útil, va a subsistir independientemente de la plataforma que se esté utilizando. Te agradezco mucho, Eduardo. Hasta ahora nosotros hemos tocado básicamente lo que está pasando en el momento, ¿no?
pero creo que una de las partes importantes por las cuales decidimos hacer este foro fue para entender qué pasaba luego de que la situación del COVID fuera superada o por lo menos controlada, ¿no? Y qué tipo de agenda va a generarse en un mundo que ha sido tan radicalmente cambiado en circunstancias, en modos de vida y en maneras de entender el debate público, ¿no? Entonces yo quisiera que pasáramos a un tercer set de reflexiones sobre esto. ¿Qué viene ahora? O sea, estamos todavía en el COVID, lo entiendo, pero ¿qué viene después? Sobre todo considerando las crisis que el COVID está generando. ¿Vamos a poder lidiar con el tema, por ejemplo, del atropello a los derechos humanos? ¿Cómo vamos a atender eso? ¿Cómo vamos a atender, como dijo un espectador, Margarita Medina, el tema de la gestión de los miles de millones de dólares que se están destinando no solamente a Panamá, sino a muchos de los gobiernos regionales, y que dada la estructura de corrupción que hemos visto que nuestra región tiene, es casi que se les está dando un filete a un grupo importante de gente? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que tenemos que tocar después? No sé quién desea comenzar. Sol. Sí, me parece interesante, o sea, obviamente no podemos hacer acá una tirada de cartas de tarot ni futurología, pero creo que la propuesta de la pregunta viene a, ya sabemos que el 2021 es una hoja en blanco, de hecho el mes que viene es una hoja en blanco, nunca convivimos tanto con la incertidumbre como ahora. Totalmente. Pero sí me parece o sea, apoyo en el sentido de que es una hoja en blanco, pero que se escribe desde el presente. O sea, nos tenemos que ocupar más que nunca del presente con todos los sentidos, porque este presente está exponiendo realidades que, si bien fueron contadas muchas veces, tal vez la miramos ahora, y está exponiendo problemas que tenemos que mirar, en qué fallamos, por qué no hay diálogo, qué fuerzas están gestionando la pandemia y qué tipo de lineamientos imponen, qué se está mirando y qué no, qué voces se escuchan y qué voces no se escuchan, qué voces estamos incluyendo en la cobertura periodística de las discusiones públicas, como la del código laboral, la del futuro económico. Estamos poniendo únicamente voces de los gremios empresariales, estamos poniendo, como hizo el gobierno, que únicamente sentó a personas que estaban vinculadas con el desarrollo de esta personalidad del país del hub y transitista, o también hay otras personas que tienen algo para decir y para aportar. ¿Dónde están los indígenas? ¿Dónde las mujeres? ¿Dónde las minorías? ¿Qué es lo que tienen para decir? O sea, no lo están escuchando los gobiernos, los medios los estamos escuchando. ¿Cómo revertimos este estado, digamos, de indiferencia y desigualdad? Estamos llamando la atención por la corrupción pasada. ¿Cuánto mejor sistema de salud tendríamos si las gestiones anteriores no hubiesen robado lo que robaron y la ciudad hospitalaria se hubiese terminado? Por ejemplo, ¿cuánto mejor hubiésemos encarado una crisis como la pandemia si tuviésemos mejor conexión, mejor descentralización, mejor sistema en un montón de cosas, si tuviésemos agua potable en todo el país? Entonces me parece que lo que se nos exige para ese futuro es pensar los problemas y parar y reflexionar. Es muy importante el periodismo en esto, y eso tenemos que tomar dimensión. Yo creo que en este cansancio y toda la situación que bien contó Eduardo y yo conté al principio, que nos tuvimos que adaptar, que tuvimos que hacer un esfuerzo descomunal, bueno, se nos exige a los periodistas hacer un esfuerzo mayor, porque es un actor clave en esta discusión y en la transición. Estamos construyendo el archivo de la época, como decíamos antes, pero también el mapa del futuro. Tenemos la capacidad desde el periodismo de poner las voces y las situaciones que no estamos viendo ni en la asamblea, ni en las reuniones, ni en las conferencias de prensa. Y yo siento que como el periodismo, por lo menos yo lo vivo así personalmente, es un servicio público, tenemos como la responsabilidad y la obligación ética de hacerlo.
Entonces, sí me parece que hay que dejar de citar y hay que pararse un poco a pensar, a producir y a contar las historias que expliquen este momento y que incluya las voces que no están siendo incluidas, por lo menos no desde la gestión de la pandemia del gobierno. Claudia, ¿qué te parece a ti? ¿Qué sientes que los medios deberíamos cubrir? ¿Qué sientes que deberíamos ponerle el foco? Sobre todo cuando vayamos saliendo de esta situación y comience como una etapa de replantearnos qué queremos y hacia dónde vamos, porque evidentemente esta crisis ha planteado una discusión social sobre cuál es nuestra realidad, ¿no? ¿Tú qué sientes, Claudia, que podríamos, como gremio periodístico y como miembros de esta empresa, de este grupo, qué podríamos hacer, Claudia? ¿Claudia está? Creo que estamos, Claudia, tenía mute ya. ¿Me escuchan ahora? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, decía que me uno a las palabras de Sol y pensando en el futuro, que es una época de tremendas incertidumbres, creo que sí te podemos tener la certeza, desafortunadamente, que la situación que vivimos, sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales, se va a agravar. O sea, la pobreza se va a incrementar, el desempleo se va a incrementar, la exclusión se va a incrementar, y son poblaciones que muchas veces, como me decía Sol, pues no tienen voz y sus historias no se reflejan en los diarios. Entonces, si me preguntas qué se tendría que cubrir, creo que son esas historias y esa realidad tan desigual y tan lacerante de nuestra región. Creo que quizás haciéndolo visible y quizás denunciando, digamos, las omisiones de los estados en atender a estas poblaciones que son las más vulnerables, pues se puede lograr un cambio. Creo que también la pandemia nos ha puesto desafíos muy grandes como defensoras y defensores de derechos humanos, porque, por ejemplo, la protesta en la calle pues no puede existir ahora. ¿Cómo manifestar nuestra inconformidad porque la salud no llega a todos o porque se está haciendo un mal uso del gasto? Y ahí ese diálogo entre las y los defensores de derechos humanos y sus causas y las y los periodistas que también son defensores de derechos humanos, pues va a ser muy importante para visibilizar sus luchas y para visibilizar sus esperanzas y ojalá sus logros. Creo que esos son temas que tendrían hacia donde tiene que mirar sus ojos el periodismo y sobre todo el periodismo independiente. Y por supuesto, no dejar de examinar y de monitorear y de denunciar cuál es el ejercicio, cómo se está ejerciendo el poder y si son poderes que están respetando, que es algo que estamos viviendo ahora, pero que no hay esperanzas de que en un futuro post pandemia esto cambie. Lo que mencionábamos de los autoritarismos que se han expresado en el marco de la pandemia, cómo es que los estados están comportando y si están respetando, por ejemplo, la independencia de las y de los jueces, si están respetando el trabajo de fiscales independientes. Creo que esa va a ser otra tarea del periodismo. Eduardo, ¿tú qué opinas desde tu perspectiva? ¿Cuáles sientes que deberían ser los desafíos o los renglones sobre los que el periodismo debería mantener el dedo y no sacarlo, como quien dice en la jerga popular? Sobre todo cuando comencemos a recuperarnos y comencemos a plantear hacia dónde vamos después de esto. Hay que partir de tener claro que evidentemente esto será una etapa. No tenemos claro cuánto tiempo más, cuánto tiempo menos, pero es una etapa que nos va a dejar muy golpeados como sociedad y muy golpeados como individuos. Y eso hay que prestarle atención. O sea,
los derechos humanos, los derechos sociales, la calidad del ejercicio de la ciudadanía, digamos, las desigualdades, todo el impacto social que está teniendo la pandemia, sobre el cual hay una cobertura todavía incipiente y muy superficial, porque no es fácil hacerla, porque no se puede, a ver, por más que hubiesen los medios o los recursos para hacerla, no es fácil hacerla, porque hoy en día no se puede tener, hay limitaciones de contacto. Entonces, hay una nueva realidad que va a surgir de manera agobiante y arrolladora. Para eso hay que estar preparado. No hay que tener no hay que tener las cartas de tarot ni ninguna bolita de cristal para saber que esa realidad va a estar allí. Por el otro lado, en mi lectura, es cómo en esa anticipación del futuro, ir desde ahora y desde la responsabilidad que tiene el periodismo, y bien se mencionaba como un servicio público, porque independientemente de cómo se ejerza, tiene una connotación de servicio público. Cómo ir a dos manos, si bien cubriendo esa realidad acuciante que estamos sufriendo desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, al mismo tiempo ir presentando suficiente información que permita empezar a reflexionar el futuro. O sea, a que la sociedad tenga elementos suficientes para pensar cuáles son esas transformaciones más que necesarias para que cuando todo esto pase, si es que algún día hay ese día D en que salimos y entramos en la ya no grata nueva normalidad, si es que se produce eso, ¿cuál es la realidad con la que nos vamos a enfrentar? Entonces, a mí me parece que hay que irle dando desde ya a la sociedad esos elementos. Y ahí hay un rol muy importante del periodismo que todavía no es fácil de entender, que no es fácil de ejecutar, que el día a día agobia y que el día a día impone nuevas realidades y que en alguna medida va pasando para atrás o para después ese otro aspecto que hay que ir cubriendo, porque si bien es cierto, nunca antes ha habido tanta incertidumbre, también es cierto que la humanidad tiene suficiente información en su historia para poder saber cómo enfrentar un reto de esta magnitud. Quería preguntar, ya yo tenía particularmente algo que creo que no hemos tocado en general respecto a las áreas que el periodismo debería atender en una sociedad post-COVID. Y pero lo llegamos a tocar brevemente o a sugerir cuando estábamos hablando un poco de la fake news. ¿Ustedes qué opinan sobre el papel del periodismo, por ejemplo, en la difusión científica o en la docencia científica respecto a la población? Hemos visto el deber que tienen los medios en atender los temas de las carencias en derechos humanos, de las carencias en transparencia gubernamental y de manejo general de la sociedad. Pero no sé si hemos tocado ese tema o qué les parece una necesidad de docencia científica a partir de los medios de comunicación. No sé qué opinen. No sé ¿Sabes qué me parece que fue el mejor tópico que se abordó, digamos? Que con cero conocimiento, porque cero, o sea, yo no había cubierto ciencias jamás. Hubo mucha reacción bueno, nosotros organizamos un panel al principio sobre cómo informar con nociones básicas y cosas. Hubo mucho, como muy activamente, muchas organizaciones periodísticas se pusieron a organizar conversatorios y paneles online para saber cómo hay que contar los casos de enfermedad, cómo hay que comparar y demás. Y los periodistas en general, o sea, obviamente en general, pero en general me parece que fue muy buena la cobertura en ese sentido, de no dar información mal ni falsa, siempre tenían una fuente científica, y creo que es algo que podemos tomar de ejemplo, digo, para los otros temas, ¿no? Como cuando o sea, no hay ningún tipo de discusión sobre
para hablar de vacuna o de contagios o de todos los términos dificilísimos que nos trajo el COVID a nuestra vida, tengo que consultar a un científico, o a un epidemiólogo o a un médico. Pero esta digamos, convicción absoluta que se nota cuando abordamos temas científicos, no se traslada a otros temas que también son ciencia, de ciencias sociales, por ejemplo, o de Estado de Derecho, y lo que hablamos, ¿no? La Constitución. Si lográsemos, y en esto a mí me parece súper interesante la conversación del periodismo con otras áreas, digamos. Bueno, Eduardo es abogado y se nota y lo tiene muy claro. O sea, ¿cómo tenemos que dialogar con la ciencia o con las distintas disciplinas? Por eso es súper interesante escuchar a Claudia como experta en temas de justicia y de derechos humanos en la región, lo que nos está hablando desde la ciencia de esa realidad, no es una opinión, es un acercamiento distinto, y a mí me parece que teniendo a mano que hay en Panamá cientistas sociales, están en CIEP, que han hecho un montón. CIEP se está haciendo un trabajo buenísimo sobre la pandemia con un monitoreo de medidas de gobierno, y nos está dando muchas herramientas para mirar el contexto social sobre el que se desarrollan todas estas cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que así como tenemos la fuente del científico, del Gorgas, del médico, de San Lloren, o sea, San Lloren creo que es como el panelista estrella de todos los programas, y enhorabuena, es buenísimo que así sea, porque es necesario que alguien haga docencia sobre eso. Los periodistas lo hemos entendido en el caso del virus, se puede replicar en otras áreas perfectamente bien, o sea, que la fuente sea alguien que aporte ciencia, y que en esto lo tomemos, digamos, como un hábito, ¿no? Voy a consultar a un científico en antropología o en ciencias políticas o en abogacía, depende del tema que toque. Me parece como un buen ejemplo y algo positivo. Claudia, ¿tienes alguna lectura al respecto? Sí, quizás subrayar que la pandemia lo que ha puesto en evidencia es el daño que hacen las fake news y el daño que ha hecho todo el desprecio por la ciencia, porque precisamente si se hubieran seguido las guías y los lineamientos que daba la ciencia, quizás la pandemia no se hubiera propagado y no estaría haciendo los daños que está haciendo. Entonces, frente a tu pregunta o reflexión de si tiene que haber un diálogo entre la prensa, los periodistas y los científicos, me parece fundamental. Y viéndolo en un aspecto bastante más amplio, porque a veces pensamos científicos, pues los de la bata blanca, y no, científicos, ciencias sociales también son ciencias. Y creo que esas consultas, ese diálogo puede, por supuesto, enriquecer la información que llega al público. Eduardo. Sí, me gustaría decir algo sobre este punto que estaba contando. Efectivamente, yo también me sumo al reconocimiento. Creo que el esfuerzo que se ha hecho es enorme. Si nos ponemos a pensar en un lapso de 5 escasos meses, hoy en día, en términos generales, la cobertura de temas que eran totalmente desconocidos, la mayoría pues no teníamos la diferencia entre un virus y una bacteria, entre que se aplanaba la curva o el RT o lo que fuera. Hoy en día pues la sociedad tiene elementos suficientes, la sociedad que puede informarse, ¿no? Tiene elementos suficientes, y eso ha sido producto de un enorme esfuerzo y de un ejercicio del periodismo muy comprometido. Yo creo que eso vale la pena acotarlo. No es el momento de dar palmas a nadie, pero como acotación yo creo que tiene valor. El reto de reflexionar el futuro también tiene valor. Y eso va a tener todavía más exigencia, porque hay que ir al ras, o sea, hay que bajar a encontrar esa realidad que está ahí planteada y que es muy exigente y que no es fácil. Pero, y esto es tal vez lo que quería mencionar y puede ser un poco controversial, y lo digo, pues todo lo que he dicho aquí es absolutamente a título personal. Yo creo que hay que empezar a pelearse un poco porque estamos muy educados acá. Personalísimo, bueno, pero no voy a pelear contigo. Es a título personalísimo, muy personal, ¿no? Por ejemplo, esa cobertura que decías del tema de la ciencia,
a mí me ha dejado un sinsabor. Y lo digo con mucha franqueza, y a sabiendas que puede ser controversial. A ver, yo estoy acostumbrado que cuando haces una cobertura política, pues si tienes enfrente una manzana, hay quienes te dicen que es una pera y quienes te dicen que es una sandía, y va bien. Y te encuentras al tercero que está enfrentado y te dice, no, que ahí hay un melón. Y tú estás viendo la manzana. Pero eso, pues en política se entiende, pero en esta batalla y que muchos médicos y científicos se hayan dejado llevar por esa controversia política. Yo entiendo que no hay definiciones totales, pero a veces también, y ya más como audiencia o como lector, me incomoda el ver que también esa tendencia a la polarización en un tema tan sensitivo como lo es la pandemia, como lo es lo que estamos viviendo, la cura de esta enfermedad, nos encontremos de nuevo, aunque nuestra sociedad nos brinda, ya a nivel de quienes tienen autoridad para hablar de esto, porque hay quienes no la tenemos en absoluto, esas posiciones controversiales, cuando lo que yo pretendería sería un debate interesante, sí, donde haya todos los grises posibles, pero un debate no desde esa calle arriba y calle abajo que en todo el resto del ámbito de nuestra vida pareciera que nos estamos acostumbrados, nos quieren acostumbrar. Yo creo que esta situación nos ha servido también, siguiendo un poquito con lo que comentas, para verle el cobre a la comunidad científica y entender que también son seres humanos y que también es una comunidad dispar y muy variopinta en la cual vamos a encontrar que el tema del consenso per se que pensamos que sucede tal vez no sea tal. Pero bueno, pasando un poquito relacionado a este tema, no tan relacionado, pero que quizás tenga que ver y tenía que ver con lo que Claudia había dicho sobre los fake news. Nosotros como medios formales, ya sea los medios más tradicionales o los medios nuevos, entendiéndonos todos como medios que tratan la información de un modo científico y de un modo ético, ¿tenemos oportunidad contra el fake news? ¿Tenemos oportunidad? ¿Hay una posibilidad? No sé qué opinen ustedes, no sé cuál quiera conversar. Quiero darles la libertad. Podemos mantener el ciclo de Sol, Claudia, Eduardo, o podemos cambiarlo, como lo sientan. Hay un gran desafío igual ya que Eduardo seguramente está como súper siguiendo el tema de la fake news, pero creo que esto que decía él, ¿no? La polarización. A mí me parece que ese es un desafío enorme. Cada vez, o sea, las fake news no salen de la galera del mago, digamos, y en este sentido me interesa la mirada de Claudia también sobre cómo percibe la comprensión social y de los estados sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho y de la justicia. Y si, por ejemplo, esto de las fake news donde todo es una opinión y ya no es ciencia o dato o incluso tradición de derecho de 1000 años, ¿no? Y de peleas que ya pasaron. Parece que volvemos a reeditar discusiones que ya están zanjadas, digo. Por ejemplo, si la mujer tiene derecho o no a ocupar un cargo, o sea, ¿cómo estamos discutiendo esto? A veces da esa sensación, ¿no? Lo que recién escuchándolo a Eduardo, ¿cómo vamos a discutir esto? O sea, ¿por qué estamos discutiendo esto? O sea, nos pasa mucho. Y en las fake news hay un momento de polarización claramente y las fake news son esta necesidad de la gente de reafirmar sus opiniones. Lo que en general, como se están portando en las audiencias, es buscando cualquier información que afirme sus opiniones. No que esté cierto, que tenga dato, que tenga información, en general. Y eso supone un gran desafío para nosotros, porque hablando los otros días con colegas de la región, por ejemplo, los colegas del Faro me contaban que están haciendo un laboratorio de discusión, de conversación, y que eso se va a transformar en mecanismos que van a incorporar en su página web y en sus medios para promover la conversación y la escucha. La verdad que en esto, de nuevo, me parece que los periodistas, así como tenemos que consultar a los científicos, las ciencias duras, las ciencias sociales, también tenemos que intercambiar con otras disciplinas para poder imaginar soluciones. Y en esto necesitamos alianzas. Alianzas con Ciudad del Saber, con centros de pensamiento, con tecnólogos,
que nos ayuden a ver esta conversación, cómo la promovemos, cómo hacemos que alguien nos pueda leer sin inmediatamente insultar o sin inmediatamente rebatir, si es por opinión, digo, porque uno puede equivocarse y alguien te comenta ese dato está mal y entonces dices, uy, sí, me equivoqué. O sea, no se trata de eso, sino de esta polarización que es muy difícil de resolver, pero porque te pone en duda todo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí sí me preocupa, y en eso me interesa la mirada de Claudia y, bueno, de Eduardo como abogado, que se pongan en dudas cuestiones que creemos que están zanjadas, digo, como un Estado pueda, porque si un Estado avanza sobre la justicia o avanza sobre los derechos humanos es porque hay una sociedad permeable para poder hacer eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Pasa eso? ¿No pasa? Es difícil. Dejo la pregunta ahí en el aire. Quizás para poner un ejemplo de la situación de Guatemala en este momento, donde situaciones inimaginables, o sea, el Alto Tribunal Constitucional dicta una sentencia y el Congreso de la República dice, pues yo no obedezco. O sea, cosas que no se pensaría que se van a vivir en una república y en un Estado de Derecho, pues así simple y llanamente. No me parece la decisión y no hago caso, pero lo vimos también en El Salvador con el presidente Bukele, que le dijo a la sala constitucional, no me parece su sentencia porque yo tengo mis políticas en el tema sanitario y voy a seguir adelante. O sea, eso es gravísimo para las democracias, para el Estado de Derecho, pero no es solo eso, sino que junto a eso hay todo un tema de estigmatización a través de las redes sociales y algunos medios oficialistas, donde como que al estigmatizar a las personas y ubicarlas en uno de los polos de la polarización, justifican esta desobediencia, digamos. Es toda una producción de información falsa, profesional o personal, o tergiversa en un contexto determinado para que esto que es inaudito y que es injustificable, pues encuentre una justificación. Y eso es sumamente grave para el trabajo de defensa de derechos humanos y para funcionarios, en este caso, que quieren cumplir con sus obligaciones constitucionales y se enfrentan a otros poderes que simple y sencillamente desacatan. Y esto lo vinculo con las fake news porque son estas fake news las que, al ser divulgadas y reproducidas en redes sociales o por algunos medios de comunicación, llevan, como decía, a justificar este tipo de ataques al Estado de Derecho. Sí. Eduardo, ¿qué lectura tienes? Estaba en mute. Sí, no, comparto lo dicho por Claudia plenamente y agregaría solamente lo siguiente. Bueno, quería hacer un paréntesis. Lo que señalé hace un momento, mi comentario guarda en relación con los médicos, los científicos que opinan. Creo que hay que hacer un grandísimo reconocimiento a todo el esfuerzo que han hecho el sector salud y todos sus trabajadores en esa área, ¿no? Y qué bueno que opinen, pero nos deja ese punto, ¿no? Sobre esto que estamos hablando de la fake news, yo creo que hay que entender que nunca es suficiente el proceso de formación, y ahí tenemos un reto enorme, periodistas, medios y toda la sociedad. Hay que alertar a la sociedad sobre el aluvión de fake news que hay, porque llegan de todas formas. Hay las más burdas y hay otras que no son tan burdas y que son absolutamente engañosas y superintencionadas. Entonces, sobre eso hay que mantener un constante proceso de formación, de alertar, sobre todo, y aquí voy a aparecer como un maestro de escuelita, pero sobre todo a los más jóvenes, Si hay gente en la audiencia joven, tienen que prestarle mucha atención, no pueden consumir y tragarse todo lo que leen, tal cual. La duda es fundamental. Así parezca que a simple vista que tiene visos de realidad.
Y lo otro es que yo he estado, digamos, siguiendo en muchas ocasiones este tema de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, un caso muy comentado es todo la enorme ola de fake news que hubo a propósito de la campaña electoral de los Estados Unidos hace 4 años ya, que termina ganando Donald Trump. Muchísima de esa información falsa que se consumió de manera impresionante en ese proceso electoral provenía de mera inteligencia artificial. Ni siquiera eran los republicanos contra los demócratas contra los republicanos. Era un tipo allá en Montenegro, en el fin de Europa, con una computadora haciendo plata porque ese tipo de información tenía alto nivel de consumo o alto nivel de acceso. Entonces, tenemos que entender que también estamos conviviendo con una inteligencia artificial que produce mucha información falsa, que no es intencionada ni malintencionada políticamente, es malintencionada desde el punto de vista de lo que se produce. Pero cuando entendemos eso, cuando tenemos conciencia de eso, se abre todo un mundo distinto a la hora de la forma y el filtro que le pasamos a lo que consumimos. A mí me parece que eso es importante señalarlo en este aspecto de la fake news. Me alegra, Eduardo, tocado el tema de los públicos jóvenes en tu aporte, porque mi última área a cubrir sería esa, sobre nuevas audiencias. Se ha dicho que los públicos jóvenes no son muy propensos a consumir noticias, o no son muy propensos como antes se leía el periódico, como nosotros que estábamos tan atentos a las noticias, se ha dicho que eso está sucediendo, que el público joven no está propenso a consumir la noticia, a consumir ese tipo de comunicaciones. Y yo quisiera saber si eso lo entienden ustedes como un reto o no es un reto, es válido o no es válido. Antes de que me contesten, quiero decirle al público, al cual de nuevo les agradezco que estén participando, que nos estén escuchando, que luego de esta, que sería la última área que cubriría, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, pásenla a través de la plataforma de preguntas y respuestas que tiene el canal y las trataremos de ventilar en la medida posible. Así que ya con este tema yo terminaría pues todo el listado que quería cubrir durante esta conversación. No sé quién querría aportar sobre esto, sobre las nuevas audiencias, sobre los nuevos públicos, cómo los vamos a mantener o no los necesitamos. Bueno, yo creo que Eduardo puede tener una mirada muy igual, muy particular para el caso de los medios tradicionales. A mí me parece que los jóvenes están súper informados, o sea, no es que no se informan muchísimo. No compran el diario, no compran el periódico, pero es una generación muy informada, muy activa políticamente, muy activa en redes. Lo que pasa que en general nuestras generaciones o las generaciones anteriores a esta tienen ideas como muy cerradas de lo que es participar políticamente, informarse, ¿no? Son otros hábitos de consumo. Cambian los hábitos de consumo, pero los jóvenes están mucho más informados por redes sociales, están interactuando más, están generando más conversaciones de las que nosotros generábamos sin tantas posibilidades. El tema es cómo llegar a las jóvenes, y esto ya es otro desafío, ¿no? Pero porque tiene que ver con cómo buscamos audiencia y cómo generamos acercamiento y conversación con los jóvenes. Entonces dicen que el podcast es el futuro, que no sé qué. Yo creo que siempre el mejor negocio es hacer buen periodismo. Y en ese sentido podríamos pensar mejor que el proceso, digamos, de hacer buen periodismo es el mismo en el formato que sea. Digo, yo para hacer un podcast tengo que investigar, consultar fuentes, chequear datos. Para hacer un programa de televisión igual, para hacer un reportaje impreso igual, para hacer una web igual, para hacer 360 lo mismo. Entonces hay nuevos formatos y hay más posibilidades.
Y entonces en esto digo lo de la interdisciplina. Es mejor dialogar con otras disciplinas que por ahí tienen una mirada menos tradicional que la nuestra sobre formatos específicamente, porque hay un universo de formatos a los que podemos apelar y obviamente tenemos que ver cuáles son los más cercanos a las nuevas audiencias. Esto no quiere decir cambiar cómo hacemos periodismo, quiere decir ampliar la posibilidad de formatos para llegar a audiencias diversas con el mismo pilar y los mismos fundamentos del periodismo tradicional. El periodismo no cambia, siempre es igual cómo se hace, digamos. Lo que cambia es el formato y la forma de contar la historia, a lo mejor. Perfecto. Claudia, Yo acotaría lo siguiente. Eduardo, perfecto. Perdón, sí, le dejamos a Claudia el cierre. Yo acotaría lo siguiente. Uno, yo tengo una visión muy optimista en ese sentido. Creo efectivamente que las franjas jóvenes están consumiendo muchísima información, no comprarán el diario impreso, no verán el prime time de la televisión, el noticiero, o oirán el programa de radio en la mañana, pero están consumiendo muchísima información. Y allí las marcas tradicionales estamos en las plataformas digitales también, así que por esa ruta igual le llegamos. Yo creo que consumen mucha información. Pero algo más interesante que eso, y un poco lo empezaba a atisbar Sol, y están también interactuando, o sea, están interesados en que sus opiniones, en que sus visiones, en que sus temas sean parte de la conversación. Y eso es valioso, porque es una mirada distinta, es una mirada diferente, es una mirada que es exigente para quien no tiene esas edades, pero a la que hay que cumplir, con la que hay que cumplir también. Yo pensaría que en este sentido hay 3 criterios que no se pueden desatender. Uno, el periodismo de calidad, no importa la plataforma, no importa la edad, no importa lo que sea, va a tener siempre acogida. El que sea útil, el que lo que se produce le sirva a la persona. O sea, aquella época en que el medio tradicional dictaba y decía, esta semana voy a hacer que el país hable de este tema, no anymore, eso no va a pasar nunca más. Hoy en día hay tal nivel de interacción que hay que prestarle atención, y en ese sentido yo lo defino como utilidad, le tiene que ser útil. Y el tercero es, sí, definitivamente que los videos hoy en día tienen una fuerza impresionante. Eso no hay la menor duda. Un buen video informativo puede terminar teniendo una repercusión. Bueno, lo hemos visto en la sociedad nuestra, ¿no? Un buen video puede terminar haciendo que se eche para atrás una compra del Estado, o un buen video puede terminar haciendo que un político, lo hemos visto en Europa, termine cayendo o renunciando a su cargo. Entonces, sí, creo que por ahí hay una ruta interesante, ¿no? Claudia, ¿qué puedes aportar acá? Quizás desde mi campo, justamente quienes más consumen los productos sobre derechos humanos, sean casos, sean historias, sean de documentos, son los jóvenes. Entonces creo que para mí, si los jóvenes quieren y necesitan estar informados, como ya se ha dicho, quizás lo que varía será la plataforma, el formato que les sea más accesible, pero coincido plenamente con lo que ya se ha dicho por Eduardo y por Sol, que una vez sea periodismo de calidad y que sea justamente útil, pues va a haber un interés en acceder a él. Perfecto, le agradezco a los 3. Tengo en este momento 2 comentarios y 2 preguntas. Voy a ventilar primero los comentarios, y si cualquiera de ustedes quiere abundar sobre lo que esta persona comenta, pues es libre de hacerlo. Margarita Medina nos dice que parte del problema a cubrir por los medios es el nivel de deuda y quién la va a pagar en toda América Latina. En Panamá vamos en 5.000 millones y ya el ministro, debe ser Alexander, dijo que se endeudarán por otros 5.000 millones, es decir, 10.000 millones en un país de 4 millones, en un país donde los obreros pagan impuestos. Entiendo qué es lo que dice. El comentario de Marisol Q es: los fake news, ella siente que aparte de los fake news y los bots, también se habla de que vendrá algo que se llama el deepfake. Yo no sé si alguno de ustedes conoce el concepto y si quiere aportar después.
¿Alguno de ustedes quisiera abordar entre alguno de esos comentarios o simplemente los acusamos recibidos? ¿Les parece? Podría decir algo breve sobre el tema de la cobertura, sobre el tema de la deuda, definitivamente. La señora menciona el tema de la deuda financiera del Estado. Pues eso es tan complicado como la pandemia. Así que sí, pero es un tema que efectivamente hay que abordar y abordar a fondo. Y va en el reto de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero también está el tema de la deuda social, o sea, que va a venir a propósito de toda esta realidad. Sobre el tema de deepfake, yo señalaría que ahí volvemos a lo mismo. O sea, lo que tenemos es que conocer las herramientas que tenemos y conocer que esas herramientas pueden ser utilizadas de forma tal para tratar de engañarnos, de sorprendernos, y que en la medida en que tengamos conciencia de eso, pues le prestaremos o no le prestaremos mayor o menor atención. Perfecto. Adriana pregunta, ¿qué sugerencias tendrían para que el gobierno de Panamá tenga un mejor manejo de la información en cuanto a su gestión y a la pandemia? Sol. Estoy poniendo en eso. Bueno, creo que todo está inventado, eso puede dar una buena conversación también. Por ejemplo, ver buenos ejemplos. No sé si has visto, Claudia, buenos ejemplos de la región en cuanto a comunicación y diálogo o promover la conversación desde el poder. A mí la sensación que me da es que el gobierno comunica mucho, pero que así, o sea, ¿no? Nos llenan de PowerPoint, de conferencias de prensa, de todo, pero que hay preguntas fundamentales que no están transmitiendo. Y lo fundamental es la transparencia de los actos de gobierno, que no es un invento del periodismo para venir a los foros a reclamar por el derecho a acceso a la información. Es una limitante real, tanto al derecho como al ejercicio de la profesión, y es un cercenamiento total o sea, es una contrademocrático completamente sin ningún tipo de discusión. Cada acto de gobierno tiene que ser publicado. En Panamá Compra, en la Gaceta Oficial, en distintos caminos. El gobierno hizo un anuncio, fue el lunes, ¿cierto? Ya estoy perdida con el tiempo. El lunes o el martes, no me acuerdo qué día, perdón, pero estoy media con los días. Hizo un anuncio importantísimo sobre reapertura, sobre proyectos de construcción que iban a aprobarse, y todavía bastante tiempo después de eso no estaba ni actualizado en la Gaceta, ni actualizado ni detallado en los partes de prensa, ni detallado en la página del MINSA o del MISI, que era la organización responsable en ese caso, cuáles eran los proyectos que se aperturaban, por qué, o sea, el fondo nunca queda claro. Entonces hay muchísimo ruido y muchísima comunicación, muchísima intención de explicar, pero el fondo nunca queda claro y la información no es transparente, no se publica en las web, no, eso no está ocurriendo. Muy bien. ¿Hay algún gobierno que lo haya hecho? ¿Ustedes saben, Eduardo o Claudia, algún gobierno? Yo no noto en la región un ejemplo bueno de comunicación gubernamental en la gestión de la pandemia. Por ahí no hay. Digo que si hay lo mencionemos porque por ahí... Yo lo que creo que observo, porque como tenemos un trabajo regional, pues puedo ver a nivel comparativo, es la confianza de las y los ciudadanos en el Estado, en su gobierno. Y es sustancialmente distinta la confianza que existe acá en Costa Rica, que yo vivo en San José, a la que puede existir en Guatemala o la que puede existir en Honduras o Nicaragua. ¿Qué decir? O sea, acá se dan informes todos los días sobre el desarrollo de la pandemia y sobre las indicaciones gubernamentales para prevenir los contagios, y hay una mucho mayor aceptación de las políticas públicas porque hay un Estado que es más fuerte y que cubre más las necesidades de las y los ciudadanos,
que lo que existiría en Guatemala, que aunque el gobierno estuviera diciendo la verdad, que no lo creo, pero hay una duda muy fuerte sobre los datos, porque cambian, no los presentan igual, los presentan, los dejan de presentar, o presentan una información que luego los médicos salen a decir no es cierto, los contagios son mucho más altos, etcétera, etcétera. Y porque es un estado que tristemente le ha dado la espalda a las y los ciudadanos. Entonces, hay un abismo, digamos, entre las autoridades y las y los ciudadanos. Muy bien. Sí, comentaría que a ver, no ha habido modelos, has visto en todos lados, pues estas famosas conferencias de prensa, los PowerPoint por todos lados, tal. Creo que un modelo interesante ha sido España, que lo hizo muy mal al inicio y luego ha ido logrando generar un ambiente en que ha rescatado mucha de la confianza que había perdido al inicio en una muy mala gestión. Y ha sido generar una clara distinción entre lo que es información relacionada con el tema de salud, medicina, científico, y lo que es la información de políticas públicas, gobierno, etcétera. Esa es una primera distinción que es fundamental. O sea, meter todo junto genera confusión. Yo creo que ese podría ser, de los últimos 2 meses para acá, me parece que ha sido un modelo interesante a prestarle atención. Perfecto, gracias Eduardo. Aquí Marcela Gómez pregunta, si no fueron los medios los que contribuyeron al pensamiento unánime e incuestionable sobre el quédate en casa, sin derecho a cuestionar la cuarentena como única medida frente a la pandemia. ¿Tuvimos un mea culpa en eso, los medios? ¿Ustedes qué opinan? No. De hecho, ahora está habiendo una protesta en calle 50 promovida por un medio, así que me parece que para nada. ¿No Pero que... no creo, me parece que obviamente no era función del medio ponerse a cuestionar una medida sanitaria que podía desencadenar en una tragedia, digo. Yo no lo hubiese cuestionado al principio, ni loca. Okay. No, tal vez en una visión no me un parece poco más cuestionable. Amplia, tal vez en una visión un poco más amplia de la pregunta. Pues sí, por supuesto, los medios también cometen errores. En el ejercicio del periodismo también se cometen errores. En esta realidad tan agobiante también se cometen errores, definitivamente. Digo, endosar una política pública de quédate en casa en el momento y en la coyuntura en que se dio al inicio de todo esto, creo que era inevitable. No veo otra, no vería otra opción. Era a ver, cada cosa en sus circunstancias, ¿no? Hoy ya en día hay una realidad completamente distinta. Pero sacaría del fondo de la pregunta que es interesante el tema ese. Sí, efectivamente, también se cometen errores, también hay errores en los enfoques sobre la información. Y en eso lo que hay que tener es la capacidad rápida de corrección, ¿no? Aquí hay un comentario que me parece curioso y que lo voy a compartir solamente por si alguno tiene algo que contrastar o algo que responder al respecto. De acuerdo con los datos, se habló pues de Margarita Medina, la que habló al principio, hablando de que se nos estaban dando, al gobierno se le estaba dando carta blanca para endeudarse en 10.000 millones de dólares más. Responde aquí que Marcela Gómez comenta que a cada panameño nos deberían tocar 2.500 de esos 10.000 millones que el gobierno va a contraer si el dinero se convirtiera pues en un subsidio directo. A cambio, autorizaron a suspender contratos de trabajo y dieron auxilio por $80. De 2.500 quedamos en $80, según estoy entendiendo en este aporte que hace Marcela Gómez. No sé si alguien tiene algo que aportar, comentar al respecto. Les parece curioso, ¿no? Bueno. Que nos lo adjudiquen al vale digital a nuestra cédula, cada uno. Eso es lo único. Puede ser, sí. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que hemos cubierto todo. Les agradezco. De hecho, tenemos un poquito de adelanto. No sé si alguno de ustedes quisiera tener como una frase de cierre, alguna reflexión de cierre ya para terminar de envolver la reflexión que hemos tenido colectiva ahora. Sol, ¿qué opinas? No, me parece muy interesante el ejercicio, así me quedo como desafío para el ejercicio del periodístico personal, ¿no? En las cosas que estuve reflexionando últimamente, que vienen de un proceso anterior igual,
esto tiene que ver con esta desalambrar, ¿no? Como poder salir de nuestras ideas, de nuestras propias aprendizajes, desaprender, hablar con otras disciplinas, conversar con gente que sepa de otras cosas, recurrir a expertos en cada tema que estamos tocando, para poder pensar mejor esta situación que nos desborda, pero solos no vamos a poder a veces pensar el momento. Entonces, lo que digo es eso, no tenemos que hacerlo solos los periodistas en nuestra casa encerrados y encima hacernos las mejores preguntas y que se nos ocurran más explicaciones y masticarlo para que lo podamos contar como un cuentito atractivo y todo se entienda, sino que podemos recurrir, digo, a especialistas a veces dentro mismo de nuestros medios. Eduardo es un especialista, entonces dentro de un medio, o sea, que es alguien que tenés a mano para hacerle consultas, especialistas de organizaciones que están trabajando en terreno y en el asunto, como Claudia, que es muy interesante escuchar y que están mirando la región, desalambrar también como territorio, ¿no? Aunque el virus nos obliga a meternos en nuestra casa, intentar generar conversación desde el periodismo con otras disciplinas, porque seguro que eso va a repercutir en un mejor periodismo y esto va a tener un impacto en lo que viene y en la gestión de la transición y lo que sea que nos espere, que no sabemos qué es, pero seguramente hablar con gente que lo está mirando desde otros lugares nos va a hacer un mejor trabajo. Y me parece que en eso es como un gran aprendizaje de pandemia, promover la conversación con saberes para usarlo periodísticamente, digamos. Claudia, en tu espacio de trabajo que tiene que ver con juventud, derechos humanos, participación política, que realmente te hemos traído a este panel de periodistas, pero definitivamente tú tienes realmente tu fuerte en ese campo. ¿Tienes alguna reflexión sobre lo que viene después de esto? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te atreves? Como dice, no sé cuál de los tres habló de que no tenemos unas cartas del tarot para saber, pero ¿qué anticipas? ¿Qué te atreves con qué te atreves a ilusionarte respecto a esto? La verdad es que haciendo un inmenso esfuerzo por ilusionarme, porque a veces cuando imagino el futuro no lo veo tan promisorio por las consecuencias que ya hablamos socioeconómicas, ¿verdad?, que va a tener la pandemia en sociedades muy desiguales y pobres como las centroamericanas, pero haciendo un esfuerzo, si quisiera imaginar un futuro que me ilusione, es que justamente por lo que estamos pasando, por lo que estamos sufriendo, por lo que nos ha tocado vivir, pues espero que como seres humanos en la etapa post pandemia podamos plantearnos y replantearnos qué sociedad queremos, cuáles son nuestras prioridades, cómo nos relacionamos entre nosotros como personas, cómo nos relacionamos como países, cómo nos relacionamos como sociedades y tratar de revertir las causas estructurales que permitieron que esta catástrofe de salud se propagara por todo el mundo. Creo que ese sería mi sueño, ¿no? Que las consecuencias de lo que estamos viviendo nos transformen a ser mejores personas y mejores sociedades. Y agradecer por la invitación a una outsider a esta conversación de periodistas que la verdad lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Me alegra que te haya gustado. Eduardo, ¿tú qué reflexión final quieres aportar para la discusión? Si lo tuviera que sacar en una oración, la conclusión de esta conversación tan interesante, para mí también ha sido muy valioso escuchar estas distintas visiones, sería, si bien es cierto que estamos en un momento de muchísima incertidumbre, en el que el día a día nos agobia muchísimo, hay que sacar tiempo para la reflexión, para el pensamiento sopesado, para tratar de anticipar el futuro y que podamos hoy en día pensar en cuáles son esas acciones que como sociedad
y que tendremos que exigirle a nuestras autoridades. Pero también todos como sociedad vamos a tener que tomar de manera contundente para que lo que se nos viene encima no termine ahondando más las desigualdades sociales que tenemos enfrente. Gracias. Gracias, Sol. De verdad que para mí ha sido un honor y ha sido muy gratificante intelectualmente tener esta conversación con ustedes. Esperemos que la reflexión y la discusión de este tema público continúe y se fortalezca en un futuro cercano y a largo plazo también, porque de verdad que es importante mantenerlo por todo lo que hemos sufrido. Como bien decía Claudia, tenemos que analizar qué circunstancias nos llevaron a semejante emergencia sanitaria como la que estamos viviendo ahora, y en eso nosotros los periodistas tenemos un papel fundamental para que no vuelva a suceder. Les agradezco a los tres, les agradezco a la Cámara Panameña del Libro por auspiciar esta discusión, le agradezco al grupo colectivo Concolom por habernos apoyado y haber metido el hombro, a ti Eduardo, a Claudia nuevamente, a Sol, que tengan muy buenas noches también a los espectadores. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias, gusto de verlos. Saludos. Saludos. Así culminamos el foro de periodismo post-COVID, desafíos para un futuro inédito. Vamos a dar inicio a las 7 de la noche con la presentación del libro Cómo salir del Club de los Fracasados de Regina Carrot. Les pedimos a los espectadores que por medida de seguridad se retiren de la sala y vuelvan a ingresar a las 6:50. Agradecemos a los panelistas y al moderador por habernos ofrecido este foro. Gracias a todos.